Deadpool y las locuras del emperador se parecen bastante más de lo que uno creería. Si bien esta es una película infantil y acá en los primeros 10 minutos le disparan a alguien en el culo, estas películas tienen muchos puntos en común. Ambas empiezan a la mitad de la historia para después contarnos cómo el personaje llegó ahí. Ambas cuentan la historia de un tipo que se ve a sí mismo como un monstruo y quiere transformarse de regreso a un hombre normal. Incluso los colores de Kuzco y Deadpool son los mismos. Pero quizá la similitud más importante entre estas dos películas es que en ambas se rompe la cuarta pared. Oh! Oh, hello. Cientos de series y películas han usado este recurso. Personajes que miran a la cámara y nos dicen lo que realmente están pensando, a veces para hacer un chiste, a veces para intensificar el drama, a veces para meternos miedo. El recurso está hecho para recordarnos que lo que estamos viendo es una ficción, que nada de lo que pasa es real. Lo curioso es que casi siempre ocurre lo contrario. Que nos rompan la cuarta pared no nos saca de la película, nos mete aún más. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué implica romper la cuarta pared? ¿Cuándo funciona y cuándo no? Y sobre todo, ¿por qué no hemos visto un crossover si las dos cosas le pertenecen a Disney? Soy Javier Ibarreche y esto es Yo Te Lo Comparo. Disculpen la tardanza. Antes de explicar cómo es que estas dos películas usan el recurso de romper la cuarta pared, revisemos en qué se parecen. Porque se parecen un chingo. Y si están viendo este video después de haber estado en coma 20 años, la única razón que se me ocurre para no haber visto estas películas, un poco de contexto. Las locuras del emperador cuenta la historia de Kuzco, un emperador berrinchudo y egoísta que quiere construirse una casa de verano en los terrenos de un aldeano y que un día, por sus huevos, despide a Isma, su mano derecha de toda la vida. Isma, entendiblemente encabronada, trata de envenenar a Kuzco, pero Kronk, su asistente, confunde los frascos y le da una pócima que lo convierte en una llama. Kronk la vuelve a cagar y pierde a Kuzco, quien termina juntándose con Pacha, el aldeano al que le quiere quitar sus tierras. Pacha accede a ayudar a Kuzco a regresar al palacio a cambio de que no construya su casa de verano, mientras que Isma lo persigue para ahora sí matarlo. Por otro lado, Deadpool cuenta la historia de Wade Wilson, un mercenario bondadoso que un día conoce a la mujer de sus sueños, se enamora, le propone matrimonio y en eso le detectan cáncer. Desesperado por encontrar una cura, Wade acepta formar parte de un tratamiento experimental liderado por Francis, el villano de la película. Le inyectan una madre que además de curarlo le va a dar superpoderes, pero para que este suero se active lo someten a toda clase de torturas. Wade aguanta todos los madrazos, eventualmente una de las torturas funciona y le activa sus poderes. Ahora Wade es capaz de regenerar su cuerpo en segundos. Prácticamente lo hicieron inmortal. El pedo es que también lo hicieron feo como la chingada. Fea con F de foca. Sí, exacto. Cuando se entera que la gente a cargo del experimento lo quiere vender como esclavo, Wade destruye el laboratorio, sobrevive y a partir de ese momento su misión es encontrar al culero de Francis para que lo vuelva a ser guapo para que él pueda estar con la mujer que ama. Pedos de a de veras. El inicio del viaje de estos personajes es muy distinto. Kuzco empieza siendo la peor versión de sí mismo, mientras que Wade solo está tratando de vivir su vida. Pero ambos emprenden su viaje por motivos egoístas. Kuzco quiere volver a ser emperador para poder construir su casa, y Wade quiere volver a verse como Ryan Reynolds. No es una búsqueda noble la que los mueve, y es durante el viaje que los personajes se dan cuenta que aquello que buscan no es lo que necesitan. Kuzco abandona la idea de quitarle sus tierras a Pacha y aprende a ser un buen gobernante tras entender lo que viven sus súbditos. Y Wade se da cuenta que no necesita ser guapo para poder amar a Vanessa, y encima desmantela una red de tráfico de mutantes haciendo al mundo un lugar un poquito más amable. En ambas historias, el protagonista se transforma. No solo aprende a ser una mejor versión de sí mismo, sino que literalmente se transforma. Uno en una llama, el otro en Freddy Krueger. Y si bien Kuzco logra regresar a su forma humana mientras que Wade se sigue viendo de la verga, ambos hacen las paces con el hecho de que no lo pueden controlar todo. El viaje de estos dos personajes es el mismo, y a los dos los rodean otros personajes que también se parecen. En ambas películas hay un tipo grande, noble y un poco pendejo, que ni está en el mismo bando que el protagonista, pero tampoco le desea su fin como el villano. El villano tiene un pedo personal con el protagonista. Es el que lo transforma en otra cosa y el único que podría transformarlo de regreso. Y en un punto de la historia cree que el protagonista está muerto. Y como dije al principio, las dos películas tienen una estructura similar. Las dos empiezan en el punto medio de la historia, que es también el peor momento para el personaje, brincan al principio, regresan al punto medio y se sigue hasta el enfrentamiento final que, da la casualidad, ocurre en la cima de una estructura muy alta. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Si Las locuras del emperador no es la película favorita de alguno de los guionistas de Deadpool, me voy a sorprender un chingo. Ya quedó claro que estas películas se parecen. En la historia, en la estructura, en los personajes. Pero ¿qué pedo con el rompimiento de la cuarta pared? Tanto Kuzco como Deadpool le hablan directo a la cámara para explicarle al público algo de lo que está ocurriendo en la historia. Y esto lo han hecho un chingo de películas. Pero es la forma en la que usan este recurso la que, creo yo, pone estas dos películas en un plano aparte. ¡Ay, no mames! ¡No mames! Romper la cuarta pared es cuando los personajes de una historia de algún modo nos dan a entender que saben que son personajes de una ficción.
El término romper la cuarta pared viene del teatro. Desde que existe el teatro, los actores en escena interactúan de algún modo con el público. Pero cuando se popularizaron este tipo de escenografías hechas de 3 paredes, surge la idea de la cuarta pared, la pared imaginaria que divide al público de los actores. Cuando un actor mira a través de esa pared para hablar con el público o de algún modo lo hace presente en la ficción, se dice que está rompiendo la cuarta pared. En el cine no hay paredes, hay una cámara. Pero la idea es la misma, decirle al público que lo que están viendo es ficción. Y esto se puede hacer de 1000 maneras diferentes. Que el personaje vea directo a la cámara y nos hable, que el personaje narre su propia historia mientras la vemos, que los personajes pausen la historia, que digan que algo no tiene sentido y aún así suceda. Y en Deadpool y en Las locuras del emperador hacen todo esto. Al principio de Las locuras del emperador, Kuzco nos narra desde quién sabe dónde su propia historia. ¿Ya vieron eso? Es patético, ¿no? Y se da el lujo de brincar de un momento a otro. Así que este es el verdadero yo, no este, no este. Triunfador, fracasado. Dejando claro que estamos viendo una ficción. Así en Deadpool, lo primero que hace Wade es decirnos explícitamente que estamos viendo una película. I know, right? Whose balls did I have to fondle to get my very own movie? Los dos personajes son narradores de sus propias historias, y ambos arrancan diciéndonos que sus historias no son reales. ¿Narrar tu propia historia mientras la vemos? Check. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Ver directo a la cámara para hablar con el público es la forma más evidente de romper la cuarta pared. En Deadpool, cuando Colossus evita que mate a Francis la primera vez, Deadpool dice: Wasn't talking to you. I was talking to them. En Las locuras del emperador, cuando Pacha llega a casa con Kuzco en una bolsa, Kuzco pausa la película y dice: Yo estoy en la carreta, ¿recuerdan? Esta historia habla de mí, no de él. ¿hablarle directo al público? Check. Cosa curiosa, estas dos escenas ocurren justo al cumplir 1/3 de sus respectivas películas. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero no es necesario que un personaje le hable directo al público para romper la cuarta pared. Funciona cualquier cosa que haga explícito el hecho de que estamos viendo una ficción, incluso si los personajes se lo dicen entre ellos. Una buena manera de hacer esto es que un personaje le explique a otro algo de la película que no tiene sentido. Cuando Deadpool llega a la mansión de los X-Men para pedirle ayuda a Colossus y a ella para rescatar a Vanessa, la mansión está casi vacía. Y Deadpool dice: It's funny that I only ever see 2 of you. It's almost like the studio couldn't afford another X-Men. Y cuando Kuzco y Pacha llegan al laboratorio de Isma después de que Isma y Kronk cayeron por un precipicio, de algún modo Isma y Kronk ya están ahí. Kuzco pregunta cómo es eso posible y... ¿Cómo fue, Kronk? No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. Incluso Kronk saca el mapa que minutos antes se usó como parte del montaje de la persecución. No tiene sentido que la mansión de los X-Men esté vacía. No tiene sentido que Isma y Kronk hayan llegado tan rápido al laboratorio. Que estas películas reconozcan abiertamente que eso no tiene sentido hace evidente que estamos viendo una ficción. Y por lo mismo, les perdonamos ese hueco en la trama. ¿Explicaron sin sentido? Check. Cosa curiosa, estas dos escenas ocurren justo antes del enfrentamiento final. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Y si eso no fuera suficiente, estas películas llevaron el rompimiento de la cuarta pared todavía más lejos. Cuando Deadpool regresa a casa después de que falla su misión, rompe la cuarta pared para explicarnos en dónde vive. Y nos dice: ¿se acuerdan de la señora de la lavandería? Nos vamos a ese recuerdo, vuelve a ver a la cámara y nos dice: ella. Fourth wall break inside a fourth wall break. That's like 16 walls. Así en Las locuras del emperador, después de vivir la mayor parte de su aventura, Kuzco vuelve al momento en el que empezamos la historia. Sigue narrando en voz en off, pero de pronto, el Kuzco convertido en llama que hemos visto la última hora le contesta. Todos saben lo que pasó. Bueno, sí, pero déjame solo. Hay un Kuzco narrando la historia, cosa que ya deja claro que estamos viendo una ficción. Y encima, otro Kuzco le contesta, haciendo evidente que esta ficción tiene un narrador. O como diría Deadpool, That's like 16 walls. y cosa curiosa, estas dos escenas ocurren justo cuando volvemos al punto medio donde empezó la historia. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Neta son lo mismo. Todos estos son grandes ejemplos de cómo romper la cuarta pared. Funcionan muy bien como chistes, avanzan la historia más rápido y hasta justifican aspectos de la trama que de plano no tienen sentido. Pero hay un asunto más, con la forma en que estas películas rompen la cuarta pared, que no solo resulta divertido, sino que le suma a lo que la historia quiere decirnos. Esto es, ¿quién rompe la cuarta pared? La respuesta parece obvia: Kuzco y Deadpool. Pero no es tan sencillo, no la rompen todo el tiempo. Pensemos en esto. Cuando empieza la película, Kuzco ya fue transformado en llama, y es ahí donde nos empieza a narrar. También transformado en llama es que sale a recordarnos que la historia se trata de él, y también transformado en llama es que interrumpe al narrador de su propia historia. Pero una vez que toma la poción que lo regresa a su forma humana, el narrador desaparece.
Los personajes no vuelven a hablarle al público, se levanta de nuevo la cuarta pared. Así en Deadpool, cuando vemos a Wade antes de adquirir sus poderes, nunca ve a la cámara. Hay guiños que se burlan del hecho de que estamos viendo una película, pero nunca ve a la cámara. En ambas películas, los rompimientos de la cuarta pared ocurren solo cuando el personaje fue transformado en otra cosa. Y esto es lo que está cabrón. Romper la cuarta pared implica, de algún modo, hablarle a alguien que se supone no debería estar ahí. Si voy caminando por la calle y de pronto empiezo a hablarle a un público que nadie más ve, va a parecer que me estoy volviendo loco. Que me ve, Ramírez, que me ve. Y eso es un poco lo que le pasa a estos personajes. Tanto Kuzco como Deadpool pasan de vivir una vida normal a de pronto no reconocerse ellos mismos, a vivir en lo que parece una pesadilla o el resultado de un mal viaje de ácido. Es en medio de esta locura que empiezan a hablar con el público, quizá buscando del otro lado de la cámara alguien que pueda ayudarlos a regresar a la normalidad. Kuzco lo logra y encuentra la paz, pero en Deadpool, como al final no consigue transformarse de regreso, el narrador sigue ahí. This is your friendly neighborhood pool guy singing, I'm never gonna dance again. Esa locura no se va a ir a ningún lado. Esto es lo que creo que separa a Deadpool y a las locuras del emperador de otras películas que rompen la cuarta pared. Cuando el personaje nos dice que su historia no es real, pues eso debería sacarnos de la ficción. Pero con estas películas nos mete más. Y es que estos rompimientos son parte de la historia de los personajes. Romper la cuarta pared no saca una película al plano de lo real, nos mete a nosotros al plano de la ficción. No es una historia falsa que estamos viendo en una pantalla, es una historia real de la que formamos parte, pero solo un personaje puede vernos. Y eso lo cambia todo. Al romper la cuarta pared, los personajes cuestionan los límites de su realidad. Deadpool y Kuzco le hablan a la cámara esperando que del otro lado alguien esté ahí para escucharlos. Parece que hablan solos, pero ellos confían en que va a haber alguien ahí. ¿Qué tan diferente es eso de, por ejemplo, rezar? Si algo nos enseñan estas películas es que la ficción no tiene límites. Y que en algún momento se mezcla con la realidad. Si ellos pueden cuestionar los límites de la suya, nosotros podemos hacer lo mismo con la nuestra. O por lo menos, podemos intentarlo. Gracias por ver un video más de Yo Te Lo Comparo. No se olviden darle like al video, suscribirse al canal, darle a la campanita. Gracias a Homeless Productions por prestarme el espacio para grabar mis pendejadas. Disculpen la tardanza, pero estamos de regreso. Soy Javier Ibarreche y esto es Yo Te Lo Comparo.